recuerden que yo no, pues mientras estoy proyectando no puedo estar pendiente en el Teams, entonces si tienen comentarios, dudas o algo, abran el micrófono. ¿Qué están viendo en este momento? Unas palabras en colores. Listo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a empezar con Michael. Entonces, Michael, vamos a hacer esta actividad. ¿En qué consiste? Vas a iniciar desde esta primera columna y vas a avanzar hacia abajo, ¿cierto? Pues vas yendo en orden secuencial, luego terminas esta y sigues con la siguiente columna. Y lo que tienes que decir es el color que aparece acá, no la letra. Listo, y lo tienes que decir seguido, ¿cierto? Como lo más rápido posible. Entonces, primer ejemplo, ¿qué debería decir aquí? ¿Amarillo o rojo? ¿Cuál sería la Rojo. correcta? Exacto, es el color, no la letra. Listo, entonces vamos a iniciar lo más rápido posible. Recuerda decir el color. Y empieza. Y todos Uy, atentos profe. para cuando él se equivoque, ahí mismo activan el micrófono y ¡ay, se equivocó! Listo. A ver. A ver, rojo, marrón, rojo, verde, Se verde, equivocó. amarillo, azul. En el marrón. Eso sí es marrón. Bueno, ¿Qué dale Café, color ¿o es otra qué? ese, vez. profe? ¿Marrón o? Bueno, concordamos que es marrón. Dale otra vez. A ver, espéreme, le voy a decir café. Hágale. Rojo, café, rojo, verde, verde, amarillo, azul, morado, rosado, gris, azul, negro, negro, amarillo, naranjado, rojo, Ya, perdió. azul. Si dice ¿Dónde? naranjado en amarillo. Eso no es anaranjado. Eso es amarillo, amarillo. El que está después. Amarillo, amarillo. Ah, El color. sí, sí, ¿Listo? sí. No. Listo. La Llegaste hasta dislexia, profe. aquí. Pero muy bien. Cuando yo hago esta prueba parezco retrasada, en serio. Lo hiciste muy bien. Listo. Sigamos con, dale María tú. ¿Desde dónde? Desde el amarillo, amarillo. Desde el inicio. Desde el inicio. Ah, ok. Rojo, café, rojo, verde, verde, amarillo, azul, morado, rosado, gris. Ya me perdí. No, sí. Azul, negro, negro, amarillo, amarillo, verde, azul, rojo, morado, Perdiste. morado. Se equivocó en Perdiste, verde. verde. Listo. A ver, Nati, hazle tú. Desde el inicio. Rojo, café, rojo, verde, verde, amarillo, azul, morado, rosado, eso fue gris, azul, negro, negro, amarillo, amarillo, rojo, azul, rojo, morado, morado, verde, verde, azul, naranja, negro, amarillo, verde, azul, negro, gris, rojo, rojo, morado, Perdón, de la fue mi imagen, culpa. azul, Aquí dijiste rojo, morado. Dijiste amarillo, morado y era rojo. en, pero Listo. Y la última persona, ¿quién lo quiere hacer? Profe, yo. Listo. Intentémoslo hacerlo como rápido. Listo. Dale. Rojo, marrón, rojo, verde, verde, amarillo, azul, morado, rojo, gris, azul, negro, negro, amarillo, amarillo, rojo, azul, rojo, morado, morado, verde, verde, azul, naranja, negro, amarillo, verde, azul, negro, gris, rojo, rojo, morado, azul, rojo, amarillo, gris, rojo, amarillo, naranja. Listo. Listo, muy bien. Bueno, chicos, les cuento un poquito sobre esto. Esto realmente es un test, se llama el test de Stroop o el efecto Stroop.
bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero básicamente este test se utiliza en neuropsicología para evaluar como varios aspectos, ¿cierto? Acá no lo estamos haciendo para evaluar, no lo estamos haciendo rigurosamente como se debe aplicar el test, ¿cierto? Lo hicimos más como en una especie de dinámica para que hablemos sobre un asunto muy importante que es la atención. ¿Listo? ¿A quién se le dificultó? Pues al final, pues María lo logró, pero Michael, Nati, María, los que estuvieron participando, ¿qué sintieron? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué sentían? ¿Un esfuerzo? No, no necesariamente. Uy, ¿cuál fue la pregunta? Que se me desconectaron los audífonos justo en ese momento. ¿Qué sintieron cuando estaban haciendo la actividad? ¿Qué sentían en ese momento? Pues yo la verdad me equivoqué porque vi ese amarillo de verdad con el color naranja. Listo. Pero te sentiste que tuviste que esforzarte mucho, lo sentiste fácil. Mm, No, yo sé, obviamente uno tiene que tener como un esfuerzo en decir, bueno, no letras, colores. Exacto. Entonces, hay un esfuerzo que es consciente, ¿cierto? Que es deliberado en decir el color y no la letra. Hay personas que se les facilita más, hay personas que se nos dificulta más. Pues yo en serio que yo haciendo esto, yo ya estaba perdiendo como por acá, ¿cierto? Entonces, eh, se vuelve pues como un poco difícil, pero es justamente la intención del test. Y lo que tratamos acá es un poco evaluar otros aspectos, pero ahí está también la atención, ¿cierto? Porque la atención, y ya vamos a ver que hay unos tipos de atención, pero casi siempre nos implica foco, ¿cierto? Nos implica un foco. Nosotros de manera deliberada, intencional, estamos focalizados en una tarea, ¿cierto? O en un aspecto puntual. Eso tiene unos matices que vamos a ver más adelante, pero eso es un aspecto muy importante y es como ese foco. Que nosotros de manera, en nuestro lenguaje, nosotros hablamos de atención y concentración como de manera muy solapada, ¿cierto? Como que hablamos de, como si fueran lo mismo, ¿cierto? Digamos que la atención nos habilita o nos permite poder tener esa concentración, ¿cierto? Sino que la atención no es simplemente, o vamos a ver, del único tipo de atención, no es simplemente pues como esa focalización, ¿cierto? Hay varios tipos y probablemente ustedes han escuchado sobre qué atención dividida, etcétera. Pero lo importante es que acá en esta actividad notamos que sí nos implicaba un esfuerzo deliberado, consciente y cognitivo y en esa tarea de tengo que decir el color y no la letra. Eso es como un punto clave para lo que sigue. Vamos a ver un video. Eh, los que ya lo conocen, pues digamos que dejemos a los que no conocen el video que nos cuenten qué ven en el video. Entonces lo voy a colocar. Me dicen si escuchan el sonido. ¿Escuchan el sonido? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces lo voy a dejar. Ya no. Pues no sé si los otros lo escuchan, pero yo ya no. Se dejó de escuchar cuando lo amplié. No, no se escucha, ya. No, ya no. Es como que lo amplías y se empieza a poner como que muy, muy lento y ya no se escucha. Y si lo dejo así, ahí escuchan. Solo se Entonces, escucha el segundo y ya luego se deja de escuchar. listo. Entonces vamos a llamar a un amigo. Juan está por acá, Juan Vera.
Sí, andaba Ah, justo mirando un jueguito de esto para la atención y me tenía muy concentrado. bueno. Está Juan, ¿tú bueno nos para puedes ahorita. hacer el Sí, sí, favor de proyectarnos? Que no me funcionó el audio. Pensé que esta vez sí iba a funcionar. de una. Ahora sí se escucha. Sí, parece que sí. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Listo. ¿Alguien se percató Eso te de iba a los decir, cambios? que si lo paraba un momentico lo dejaba seguir. Ahí, dejámoslo ahí. Chicos, ¿alguien notó algún cambio en el video? El golpe de la chaqueta del detective. ¿Qué? ¿El color? ¿Cuál era? Sí. Pues inicialmente era gris y después cambió como a blanco cremita. Listo. ¿Qué otro cambio notaron? Ya cuando uno lo ha visto es hasta asustador. Pero yo noté el cuadro, el oso, el candelabro de la mano es como un mayordomo. Sí, es el mayordomo. Listo. Coloquémoslo para que veamos cuáles fueron los cambios. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Listo. Gracias, Juan. Entonces, bueno, varios de ustedes ya conocían el video, pero creo que pues sabemos cuál es como la intención del video y no es como el único video que lo muestra, ¿cierto? Lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en esas imágenes de tía que uno dice, o de esas que aparecen en Facebook como cuáles son las diferencias o encuentra las diferencias. Yo recuerdo que cuando era pequeña habían muchos jueguitos, habían libritos que venían como con la misma imagen y uno tenía que encontrar las diferencias. Es un poco como parecido a eso, pero ya en el formato del video. Entonces acá ocurren unos cambios, ¿cierto? Esos cambios luego detrás de escenas nos muestran todo lo que cambiaron. Al mayordomo le colocaron un bolillo en vez del candelabro, lo del oso, el mueble, ¿cierto? Cambiaron como muchas cosas y es
la primera vez, ¿cierto? Tal vez los que ya habían visto el video ya lo sabían, pero la primera vez que uno ve este video, uno no alcanza a percatarse de que hay 21 cambios. Tal vez las personas que son muy observadoras, muy detallistas, logren percatarse de que hay algo, ¿cierto? Yo, chicos, en lo personal, ni idea, o sea, la primera vez que lo vi, yo no, pues igual, ¿cierto? Está igualito, o sea, no pasa nada. Pero pues hay personas que son más detallistas y sí pudieron percatarse alguno que otro cambio, pero son 21 cambios que ellos hacen en escena, ¿cierto? Y así pasa con muchos videos y así se han hecho también varios experimentos donde las personas no nos hemos percatado como de esos cambios. ¿Por qué esto es importante, cierto? ¿Por qué traer eso para la clase? Por un lado, chicos, obviamente nos introduce al tema de la atención. También por otro lado, a mí me gusta porque también nos habla, ¿cómo lo decimos? De que aunque nuestro sistema funciona muy bien y que a veces parece asombroso como todo el sistema nervioso, cognitivo y demás se coordina, también nuestro sistema, por cómo está configurado, pues entra como digamos, como a eso, ¿cierto? Como no fallas, pero vamos a decir entre comillas, como a tener ciertas fallas, ¿cierto? Pero no es como tal una falla, es porque así está configurada nuestra atención, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas de las que uno no se llega a percatar. Y esto progresivamente pues va llevando a otras cosas. Ejemplo, ¿ustedes no les ha pasado o han visto esos experimentos sociales donde le introducen recuerdos a las personas? Entonces, hay un vacío en la memoria y alguien dice el carro era rojo y todo el mundo empieza a recordar el carro era rojo, el carro era rojo. Y se han hecho experimentos sociales sobre eso, de cómo introducir recuerdos a las personas. Y se debe también un poco como a eso, ¿cierto? Nuestras funciones psicológicas están conectadas. Yo les decía a la clase pasada que en la vida real eso funciona en simultáneo. La sensación, la percepción, la atención, la memoria, todo eso está ocurriendo al tiempo, ¿cierto? Y como está configurado, pues ya nos dimos cuenta en este video, hay cosas que no se percatan. Entonces, la atención hace un filtro, hay cosas de las que no nos percatamos, luego nos dicen que recordemos algo y en ese recordar algo hay un montón de cosas que no vamos a recordar, pero que aún así nuestra memoria o nuestra mente trata de reconstruir y en esa reconstrucción introduce cositas, ¿cierto? Hace cambios. ¿Por qué? Porque nuestra atención no logra percatarse de absolutamente todo porque esa es su función. Su función es poder crear foco y en ese crear foco hay cosas que tiene que ignorar. Entonces, por eso decía entre comillas falla, porque no es como una falla, es que así está configurado, por así decirlo, y eso lo hace que funcione como funciona, ¿cierto? Sino que eso va introduciendo cositas cuando ya uno empieza como a ampliar el panorama, lo empieza a ver en relación con otros procesos y eso también da pie como a entender cosas que uno a veces no entiende. Les voy a contar una anécdota y ahí sí retomamos sobre atención. Mi abuelito tiene 80 años, bueno, 79, cumple 80 en enero. Pero ustedes lo ven y es una persona, o sea, ustedes se sorprenderían, muchachos. Yo me sorprendo. Él tiene 79 años y todavía trabaja. Le ayuda a un tío en la finca, carga bultos, coloca cemento, hace muros, pinta, hace como temas de albañil, pues de construcción. Y tiene 80, o sea, eso es sorprendente. Un día yo fui a la casa y una vecina me preguntó, ¿cómo ahí está el abuelito? Y yo, sí, él está. Entonces yo lo llamé y ella le decía como, ay, no, don señor,
¿cuándo me va a volver a mirar tal cosa en el techo? Y yo, ¿qué? Y yo lo miré, yo, usted estaba por allá en un techo encaramado, es que sí, normal, yo todavía soy capaz. Entonces, imagínense en ese personaje, tiene 80 años, pero aún tiene mucha vitalidad, tiene todavía, recuerda cosas, tiene conversaciones lógicas, no se nota pues como fuera de lo normal, pues del deterioro cognitivo como algo singular, pero tiene algo muy característico y es que cuando él cuenta historias, él cuenta las historias del pasado, ¿cierto? Hace varios años y les va introduciendo cosas, ¿cierto? Va introduciendo cosas que cuando ya uno habla con los papás, con los tíos, con mi mamita que es más joven, pues ellos van diciendo, no, o sea, eso sí pasó, pero no así, ¿cierto? O esto no fue así, o esto le agregó, ¿cierto? Y ya cuando uno habla con él, o sea, si tú le contradices esa historia, él se enoja rotundamente y dice que él no está inventando nada. Y mi familia se ríen de él y dicen, no, su abuelito sí es mentiroso, eso es un chicanero, ¿cierto? Pero cuando nosotros ya tenemos una comprensión de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan estos procesos, pues nos vamos dando cuenta de que no, o sea, mi abuelito no es un mentiroso y él se enoja porque él tiene la convicción de lo que está diciendo es real. Y efectivamente es así, chicos, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo acá, nuestra memoria en esa reconstrucción del recuerdo, como nuestra atención implica que hay que filtrar estímulos, no podemos estar atentos a absolutamente todo, pues ella en esa reconstrucción termina haciendo agregaciones, ¿cierto? Termina haciendo cambios y a veces inclusive esos cambios que hacen son tan, lo siente la persona tan verídico que lo convierte en algo real, en que esa fue la realidad. Entonces, para mi abuelo esa fue la realidad. Así alguien insista que no fue así o que le cambió esto, para él esa fue la realidad, porque su memoria es un señor de 80 años que tiene mucha vitalidad, pero de todas maneras pasa por un proceso de deterioro y su memoria está haciendo el esfuerzo de hacer esa reconstrucción que finalmente se convierte en la narrativa y la identidad de la persona. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mirada, entendemos por qué eso pasa. Entonces yo no le voy a decir, ay, usted es mentiroso, chismoso. No, yo no le voy a decir eso, porque yo ya sé cómo funciona. Entonces, eso es como lo que ya también quiero que ustedes vayan desarrollando a medida que ustedes van conociendo cómo funciona nuestra mente, que en su entorno, que en lo que ustedes observen, empiecen a tener esa mirada con este entendimiento, ¿cierto? No les estoy diciendo que vayan y analicen a sus abuelos, sino que uno va teniendo una comprensión que le permite un entendimiento de por qué suceden ciertas cosas. Y eso es lo chévere de hablar de estos temas, que es que hace parte de nuestra vida cotidiana y lo vemos reflejado en muchas cosas. Entonces, eso para contarles, chicos, como esa interacción entre la atención y la memoria, un poco lo que el video nos muestra de manera reflexiva, porque al final hay unos mensajes sobre eso, también puede ocurrir en carretera, pero como uno puede inclusive coger esto e irlo ampliando y haciendo como reflexiones o mirándolo en contextos un poco más complejos. Pero ahí alguien colocaba en el chat, nos contaba María, creo que era, fíjate que estoy abriendo el chat, Michael, que tiene el abuelo de 90 años, el abuelito pues tiene cáncer, lo lamento pues Michael, pero sigue trabajando y sigue siendo igual de grosero. Eso sí, son caprichosos, porque son muy caprichosos. Eso también tiene pues como cierta explicación. Pero pues digamos como al tema como de la memoria, ¿cierto? Cuando ustedes conversan con sus abuelos, los que de pronto tengan oportunidad o así, van a ir notando como ese esfuerzo en recordar cosas y que en ese reconstruir se van agregando cosas, pero no necesariamente estamos hablando de que mienta o sea chismoso, es que su memoria está haciendo lo que puede, pues también, en pocas palabras.
Ahora sí, chicos, vámonos como a lo que nos dice el término, ¿cierto? Como la definición. Este es otro videíto, sino que probablemente también ya lo vieron los que estuvieron en el curso, entonces me lo voy a saltar, pero trata pues como de algo similar, ¿cierto? De cómo no logramos percatarnos de cosas. Ahora sí vamos a entender un poco esto, entonces, ¿qué es la atención? Ahorita hablábamos sobre foco, ¿cierto? Básicamente la atención, chicos, lo que hace es, pues, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del exterior, ¿cierto? Cuando veíamos sensación hablábamos un poco de eso, ¿cierto? De que nuestros órganos están especializados, son especializados y específicos para recibir ciertas señales, ¿cierto? Todo el tiempo estamos recibiendo señales del exterior, así nosotros no nos demos cuenta. Como todo el tiempo estamos recibiendo señales y por diferentes vías, la auditiva, la visual, también a través del gusto, del tacto, nosotros estamos recibiendo constantemente esas señales y nuestra mente, ¿cierto? Nuestro cerebro lo que trata de hacer es decir, venga, ¿qué de este montón de señales que yo estoy recibiendo es importante? ¿Cierto? O sea, ¿a qué voy a llevar, ¿cierto?, al cerebro y qué voy a ignorar? Porque si el cerebro estuviera, chicos, todo el tiempo atento a todos los estímulos, eso generaría una carga impresionante sobre la mente. Por eso estamos configurados para hacer ese filtro e ignorar esos estímulos que se vuelven irrelevantes. Y también eso se vuelve adaptativo. Les voy a contar, en estos días yo vivo como cerca de una calle principal. ¿Quiénes de ustedes viven? A ver, cuéntenme dónde viven. Hagamos acá un pequeño ejercicio y nos vamos conociendo. A ver, Nati, ¿tú dónde vives? Belén. Belén es enorme, más o menos por qué lado. La Palma. Listo. Juan Agudelo. Pues yo vivo en Villahermosa. Villahermosa. Vera, ¿dónde vives? En Envigado, profe. Envigado. Cami. En Bello. Bello. Michael, ¿dónde vives? Yo vivo, profe, en Girardota, al lado del parque. Al lado del parque. Ah, bueno, te voy a preguntar si en una vereda. Listo. Julio, ¿dónde vives? En El Salvador. Yo conozco El Salvador, porque tengo familia allá, por ¿Sí? Quintas. Sí, por Ah, Quintas del Salvador. yo vivo más cerquita para Bomberos. Ah, listo, ya sé más o menos. Isaac, ¿dónde vives? Hola, profe, en Niquía. ¿En dónde? En Niquía. Niquía. Listo. Juan Esteban. En Buenos Aires, al lado de la central. Ah, al lado de la central. Listo. Juan Andrés. Hola, profe, en Envigado también. Vigado y María. En Niquía, profe, a la estación, pues cerquita. Listo. Entonces, María vive cerca de la estación. Y Julio vive por Bomberos. Tú vives, Julio, cerca de la principal. Como de esa, se me olvida el nombre de esa calle, por donde suben todos los buses. Listo. Entonces, María vive cerca del metro. Por ahí algunos mencionaron Envigado, hay otra persona también en Niquía, algunos mencionaron Belén, etcétera. ¿Por qué les hago esa pregunta, chicos? Cuando, pues los que de pronto hemos vivido en ciertos sectores que están muy cerca de calles principales, ¿cierto?
que ponen música de martes, no mejor dicho, de jueves a martes, que hay canchas o colegios cerca, o por ejemplo, María, en tu caso que vive cerca del metro, ¿qué suele pasar con esos ruidos? ¿Ustedes qué creen que pasa? Por ejemplo, María, en el caso del metro, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo cerca del metro? ¿Lo has escuchado o no lo escuchas? Profe, en mi caso, pues no hay sonidos tipo así como de música ni nada de eso, porque no es como una parte así como tan barrio. Pero lo Sí. que sí se escucha todos los días es pues el sonido de los carros, que es muy fuerte, los pitos, como ruidos de voces por la gente hablando y así, como que se escucha la congestión, ¿me hago entender? Y todo el tiempo la escuchas. Sí, pues, o sea, no, cuando me pasé al inicio sí, fueron como unos 2 meses en los que el ruido era demasiado fuerte. Ahorita en este momento ya no escucho nada. ¿Porque el ruido mermó o el ruido es el mismo? ¿Tú qué crees? Es el mismo, solo que ahorita ya estoy acostumbrada, pues ya no lo noto, yo no lo percibo, pero cuando me vienen a visitar me dicen que el ruido es muy fuerte. Ajá. Y eso también pasa de pronto los que vivan cerca de una estación cuando el metro pasa, ¿cierto? Ustedes han visto por la estación Acevedo, por la estación Itagüí, que literal el metro pasa pegadito a unas casas, literal las casas están al frente donde pasa el vagón, por los rieles. También pasa eso, ¿cierto? Al inicio tú sientes mucho ese sonido, o sea, lo sientes y vuelves y lo sientes, y vuelves y lo sientes, y vuelves y lo sientes, y uno es como, ay, Dios mío, yo por qué vine para acá, bueno, y vuelves y lo sientes, y vuelves y lo sientes. Con el tiempo, ese estímulo, ¿cierto? Lo que decía María, uno se va acostumbrando. Entonces tú lo vas como naturalizando, ¿cierto? Como que se vuelve parte del ambiente. Entonces un poco lo que sucede es que tu cerebro dice, eso es un ruido constante, es parte del ambiente, y él empieza a ignorar ese sonido, ¿cierto? Deja de ser relevante y empieza como a hacer ese filtro. Entonces, a eso iba un poco con la anécdota y ustedes si lo relacionan con los lugares en que viven, si están cerca de un colegio, si están cerca de un parque, de una avenida principal y demás, uno al inicio es muy atento a esos sonidos, pero, o sea, uno es como, y bueno, hay sonidos que definitivamente uno no puede con ellos, yo en lo personal no soy capaz cuando ponen música duro todos los días, eso me afecta pues mucho, pero hay otros ruidos que vamos naturalizando porque como que se combinan con el ambiente. Por ejemplo, el ruido de los carros. Yo vivo cerca de una avenida y todo el tiempo pasan carros, ¿cierto? Pero apenas hace poco, en estos días, estábamos viendo el televisor y pasó un carro y el sonido fue tan fuerte que no escuché el televisor, o sea, me tocó pausar y no fui capaz de escuchar lo que pasaba en el televisor y ahí me di cuenta y ahí dije como, venga, es que yo vivo en un lugar donde pasan muchos carros muy ruidosos, ¿cierto? Pero se me había olvidado, entre comillas, ¿cierto? Ese estímulo, mi cerebro había dejado de darle relevancia y mi atención ya había empezado a hacer ese filtro y a ignorar esos ruidos, ¿cierto? Y eso pasa, chicos, con muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la función? Y esto es muy importante y se los digo porque, y ustedes dirán, ay, la profe sí repite, pero chicos, la repetición hace parte de la memoria, ¿cierto? Así lo van a ir recordando más fácil. Pero esto es muy importante porque recuerden que con la sensación nos dimos cuenta de que recibimos unos estímulos externos y que esos estímulos van a nuestro cerebro hace una interpretación y ahí ya entra la percepción, hace como esa transformación y entra la percepción en función, ¿cierto? Que ahí, en esa transformación, hay cambios, ¿cierto? Aparte de eso, ya estamos diciendo, no todo lo que está afuera entra al cerebro porque está ese policía, por así decirlo, haciendo ese filtro de usted entra y usted no, ¿cierto? Este estímulo sí, este estímulo lo ignoro. Y eso tiene una función y es principalmente una función adaptativa. Eso también aporta algo que nosotros llamamos economía cognitiva, porque nuestro cerebro no, o sea, no puede estar atento todo el tiempo a todo. Eso lo agotaría
Y imagínense ustedes han visto esas películas donde muestran escenas donde las personas toman ciertos medicamentos que para potenciar su cerebro al 100%, entonces uno empieza a ver que como que sienten el aire, como que sienten cuando pasa una mosca, sienten, o sea, imagínense, no, yo no, o cuando muestran pues como los superhéroes y van a, entonces ellos se percatan de absolutamente todo, de se volteó una moneda, de aquí pasó una mariposa, aquí el aire cambió de dirección, aquí la temperatura aumentó, o sea, vivir así, si no tuviéramos atención, todos esos filtros entrarían indiscriminadamente y nuestro cerebro, nuestra vida, nuestra percepción del mundo y de la realidad sería un caos. Por eso este proceso es tan importante. Entonces recordemos, nos permite enfocar nuestros recursos cognitivos en tareas específicas y van filtrando información que es irrelevante. Porque al inicio el ruido de los carros y de la congestión es relevante, porque siempre estamos en una función adaptativa, entonces el cerebro está en un nuevo entorno, está conociendo ese entorno y todo eso puede convertirse en una señal de alerta. Cuando ya entiende que eso es parte del entorno, ya eso, pues lo que no es relevante lo va filtrando. Todos los hijos madres días pasan carros ya. Ignoremos eso y centrémonos en lo que es relevante para la supervivencia, ¿cierto? Como de una manera más escueta, ahí disculpan. Y vamos a ver entonces que hay unos tipos de atención. Ya sabemos cuál es esa función principal, vemos cómo se relaciona con otros procesos, vimos la anécdota del abuelo, los que tenemos abuelitos todavía, entender qué pasa ahí cuando los abuelos están contándonos cosas, por qué se agregan cosas, ¿cierto? Por qué cambian cosas. Y no solo los abuelos chicos, nosotros mismos. No sé si les ha pasado, ustedes les ha pasado, con toda la honestidad, si ustedes a veces están recordando algo, ustedes dicen como, yo viví esto o esto fue un sueño. O sea, que uno no logra distinguir entre si fue real o fue un sueño. ¿A alguien le ha pasado? A ninguno. Dale. Michael y luego María. A mí la verdad me pasa mucho y es que yo me duermo muy profundo y por ejemplo me hablan, me tratan de despertar y yo no me despierto sino hasta que pase algo que sí de verdad me active, y cuando ya me despierto, digamos, a la mañana siguiente, yo siento que todo fue un sueño y yo no distingo. Ok, se te dificulta un poco distinguir entre qué fue el sueño y qué fue lo que realmente pasó, te dijeron. Sí, exacto. María. O sea, sí fue de verdad. Ah, ok. Sí, propiamente mismo. Pues de hecho me pasa a veces al contrario, que que recuerdo algo y no sé si fue un sueño o si pues fue algo que ya, ya viví o digamos que durante no sé, me levanto y sueño algo y se me olvida y durante el día normal pues sigo con mi día y hay algo que me hace como recordar fragmentos de ese sueño, pero no reconozco muy bien si fue un sueño o si fue un recuerdo. Listo. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento. Menos mal respondieron porque si no quedaba la profe como, ay, no tan rarita la profe. Pero sí, yo creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento. Y eso se debe también un poco, pues, por lo que estamos viendo, ¿cierto? Y lo que seguiremos viendo, por cómo funciona nuestra mente. De que esa atención hace unos filtros. En esos filtros hay información, mucha información que nosotros perdemos de lo que estamos viviendo en el día a día. O sea, mientras que yo estoy aquí en clase, chicos, pues yo probablemente estoy concentrada en la conversación con ustedes y no estoy segura de lo que está pasando afuera. Yo escucho uno que otro ruido, una ambulancia y de una me activo porque es una señal de alerta y mi cerebro dice, este estímulo entra, pero hay un montón de estímulos que está ignorando en este momento. Entonces perdemos mucha información, luego nuestra memoria trata de recuperar esa información y en ese recuperar información
puede confundir cosas, ¿cierto? Entonces puede como que un sueño que de pronto fue muy vívido, muy vívido, de esos sueños que uno literal sueña que se levantó, se bañó, se le cayó el jabón, lo volvió a poner, luego se le enfrió el agua, salió, se vistió, uno después no sabe si, ay, eso pasó, eso fue un sueño, ¿cierto? Porque en esa recuperación se infiltra, como no tenemos toda la información, él trata de reconstruirlo. Entonces eso también va explicando como muchas cosas, y les decía, no solo le pasa a los abuelos, a nosotros nos pasa, muchas veces no sabemos si fue realidad o fue un sueño, o muchas veces estamos tratando de recordar un evento y hay muchas cosas que no recordamos, versus otros momentos que recordamos a mucho detalle. Hay personas que logran contar historias de cuando eran pequeños y recuerdan el color de la chaqueta que tenía el papá puesto en ese momento, recuerdan la canción que estaba sonando, Eso, y lo vamos a ver más adelante, generalmente esos recuerdos que sí logramos recuperar con mucho detalle es porque están muy unidos a un aspecto emocional. Cuando hay una emoción muy grande, de alto impacto para nosotros, es mucho más fácil o recordamos con mucho más detalle, ¿cierto? Y la emoción, chicos, influye mucho en nuestro sistema, aunque nosotros pues no nos percatemos como de esa influencia, ¿cierto? Y esa es una muestra. Que esos recuerdos generalmente que recordamos con mucho detalle están atados a algo emocional. Probablemente sea un recuerdo de algo muy positivo, el primer día que fui al mar, o probablemente también pues con algo negativo. Suelen vivirse o recordarse mejor. Ahora, vamos con los tipos de atención. Ya sabemos que la atención hace ese filtro, pero pues digamos que hemos intentado crear unas categorías para entender ese fenómeno de la atención, o más bien esa habilidad cognitiva de la atención y cómo se da, pues, y tratando de hacer como esa separación para una explicación como más detallada. Entonces, tenemos la atención selectiva, tenemos la atención dividida, sostenida y alternada. Probablemente ustedes han escuchado de estos términos. Vámonos con la primera, que es la selectiva, ¿cierto? Y es básicamente, chicos, lo que acabamos de decir, enfocarnos en un estímulo mientras ignoran otros estímulos irrelevantes, ¿cierto? Sabemos por qué es importante. Ahorita lo vivimos con el test, ¿cierto? De que teníamos que estar focalizados en decir el color y no la palabra. Más o menos lo hemos explicado cómo se vuelve relevante pues, en nuestro entorno, pero este tipo de atención vamos a ver que estamos, inclusive muchas veces nos damos cuenta y estamos muy en función de usar este tipo de atención. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes les ha pasado que ustedes están viendo algo, no sé, ve, yo quiero unos tacones rojos? Entonces empiezo a ver tacones rojos por todos lados, empiezo a verlo en la tienda, pasó la vecina y tenía unos tacones rojos, o quiero unas botas, pasó la vecina y tenía unas botas, me fui allá a la esquina y están en promoción unas botas. O sea, les ha pasado como ese tipo de situaciones, que ustedes están como buscando algo y ya lo ven por todos lados. Probablemente sí les ha pasado. Eso es atención selectiva. Nuestro cerebro está en función y tiene foco sobre un aspecto, ¿cierto? Y como tiene ese foco sobre ese aspecto, pues lo va identificando más fácil en donde estemos. Si nosotros no tuviéramos en la cabeza la idea de quiero unas botas, no sé, voy a cumplir años y me quiero comprar unas botas negras que quiero hace rato, probablemente usted no estaría viendo esas botas por todos lados. Y nos pasa con frecuencia. Ahí está nuestra atención selectiva en función. Otro ejemplo. Todos pues hemos cogido el bus, ¿cierto? O sea, no, con el metro no aplica tanto, pero cuando vamos a coger el bus para ir a la universidad, ¿cuántas rutas de buses pueden pasar en un momentico? Cuando usted sale
¿cómo es que se llama esa puerta? La que da con Aventura. En la esquinita de Aventura. Ahí pasan un montón de rutas, pero usted está focalizado en la ruta que a usted le sirve, ¿cierto? Entonces, entre ese montón de buses rojos, usted sabe cuál es el de Florencia, o cuál es el de Barrio Nuevo, o cuál es el de París, y lo identifica de inmediato, ¿cierto? Entre ese montón de carros, amarillos, rojos, verdes, motos, entre ese montón de ruido, o sea, eso es una esquina y eso tiene un movimiento y una congestión impresionante, pero usted ve el bus de París a metros, ¿cierto? Y ya sabe dónde es y lo para y se monta. Ahí está en función nuestra atención selectiva, ¿cierto? Nosotros hacemos ese foco y si no tuviéramos la capacidad de hacer ese foco, pues no sé, chicos, cuéntenme ustedes, yo no sé cómo lograríamos hacer muchas cosas si nosotros no pudiéramos focalizarnos, pues sería muy difícil si no tuviéramos esa capacidad de focalizar nuestra mente a un punto o a una tarea específica. No podríamos coger el bus, imagínense, usted no poder coger el bus, ¿qué hace? Se paraliza, pues, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde se va a mover? Entonces, eso muestra la relevancia de este proceso cognitivo. La atención dividida es poder atender dos o más tareas simultáneamente, ¿cierto? Ustedes han escuchado, o no sé, le voy a preguntar a Isaac. ¿Tú qué crees, Isaac? ¿Que los hombres tienen la capacidad de hacer dos tareas a la vez o no? Listo. Nos dejó morir. Juan Esteban. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Tú crees que los hombres tienen la capacidad de hacer varias tareas a la vez o no? De lo que crees. No hay respuesta buena o mala. Simplemente tú qué crees de esa afirmación, de esa pregunta. Yo siento que sí, profe. ¿Tú sientes que qué? Que sí. Que es verdad. Sí. O que sí pueden hacer varias tareas. Sí, pues también depende como de qué tipo de tareas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ayer en la clase el profesor pues mencionó el tema de las labores del hogar. Sí. De hacer, por ejemplo, ponerse a trapear o a barrer o a lavar ropa y todo eso hacerlo a la vez. Pero yo cuando me dicen lo de hacer dos cosas a la vez, me refiero a literalmente hacer dos cosas a la vez, como que, no sé, prestar atención en dos cosas a la vez. Ajá. Ustedes han Entonces, estado en clase, pues y pues normal, tranquilos, con toda la sinceridad. Han estado en clase y a la vez han estado, no sé, consultando en ChatGPT. O han estado en clase y han estado mirando un correo. O han estado en clase y han estado viendo un reel. sí, profe, la verdad, sí. Y logran recordar lo que pasaba en clase o lo que estaban hablando. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en ese caso, como que tengo que estar muy consciente de que tengo que prestar atención a las dos cosas para poder recordar. Porque si no lo hago, voy a centrar siempre mi atención en lo segundo. Listo. Entonces, a eso apunta un poco esa capacidad de atención dividida. ¿Por qué preguntaba lo de hombres y mujeres? Porque normalmente nosotros escuchamos, ¿cierto? Solemos escuchar que las mujeres tienen como más capacidad de hacer varias tareas a la vez y que los hombres tienen que hacer una a una, ¿cierto? Eso es como lo que generalmente escuchamos. Yo alguna más vez... allá de, Sí. Pero más allá de eso, sí hay una razón neurobiológica de ese asunto. Y es que Sí. evolutivamente las formas de comunicación entre hemisferios, entre hombres y mujeres, es diferente. Las mujeres tenemos 5 canales de comunicación, los hombres tienen un solo canal, el de nosotros son, por eso nosotros somos mejores para la atención dividida, no es que los hombres no la pueden desarrollar, simplemente que la tienen que entrenar un poco más, lo mismo por ellos se focalizan mucho más fácil que nosotras,
¿cierto? Ellos tienen un Exacto. más dirigido porque tienen un solo canal. Ahora, no es que nosotros no nos podamos concentrar así, supremamente concentrar, sino que hay que entrenarlo. Exacto, a eso iba Nati. Entonces, nosotros, estos dichos, ¿cierto? Que nosotros escuchamos en la calle, esos dichos, chicos, eso se le llama un poco como sabiduría popular, ¿cierto? O cultura popular, pero de alguna manera, no todos, pero varios de ellos sí tienen pues como una base, ¿cierto? Y es un poco lo que explica Natalia o Nati. Sí se ha notado que la configuración del cerebro femenino versus el masculino, de hombre y mujer, sí tiene como unas diferencias y sí tiene que ver un poco con esa evolución de la especie y esas tareas o esos roles que tenían en la especie, ¿cierto? Y no solamente pasa con la forma de comunicación y con lo que explicaba Nati, también se ha visto, o lo que se ha visto es que en la representación espacial se le facilita más a los hombres y se cree que es porque en la especie el hombre salía a cazar, él salía a recorrer los bosques y a cazar. El rol en las especies de mujeres, pues también hay mujeres cazadoras, obviamente, pero a veces, y uno lo ve en la naturaleza, uno ve que están con la manada, están protegiendo el nido, ¿cierto? Están como en ese rol, y eso hace que se hayan desarrollado pues como la facilidad a ciertas capacidades, no que no se pueda desarrollar. Entonces, no es que los hombres no puedan hacer varias tareas a la vez, pero sí se ha investigado y se ha notado que hay una disposición o digamos una facilidad de las mujeres a hacer esas tareas a la vez. Pero a lo que voy, chicos, es que todos tenemos atención dividida, ¿cierto? Todos tenemos atención dividida, que se facilita más en algunas personas y que parece ser que las mujeres tienen una capacidad para hacer multitasking, sí, pero todos tenemos esa atención dividida. Y eso se refleja mucho en ejemplos como el que veíamos de ahorita. Entonces, cuando se decía, sí, yo puedo estar escuchando la clase y estoy viendo unas cosas. Yo también lo he hecho en el trabajo, ¿cierto? En una reunión. Inclusive yo a veces lo hago porque mientras yo soy una persona muy auditiva, no soy tanto visual, yo soy auditiva. Entonces yo como que desvío mi mirada a otra cosa o empiezo a dibujar en el cuaderno. Muchas veces me pongo a dibujar y mientras dibujo voy escuchando. Y eso de alguna manera me facilita poder escuchar lo que está diciendo el otro porque pongo mis ojos en otro aspecto. Eso es atención dividida. Sin embargo, ¿qué pasa con la atención dividida? Sí se ha dicho que cuando hacemos múltiples tareas, el rendimiento puede ser menor, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos viendo, escuchando al profe y mientras tanto estamos ahí haciendo scroll, como dicen, o pasando pues como historias o así, probablemente si algo de aquí capturó mucho mi atención, van a haber desvíos, ¿cierto? Van a haber como desvíos o distracciones y me voy a ir perdiendo un poquito en el discurso o voy como yendo y volviendo, yendo y volviendo. Si lo de acá no es tan atractivo, puede que logre mantener mi atención en la clase, pero el rendimiento, chicos, pues finalmente, en vez de hacer una tarea, estás haciendo dos. El rendimiento de alguna manera sí va a bajar pues en comparación. Otro ejemplo de atención dividida, hay mucha gente que le gusta estudiar con música. Hay gente que pone música y van estudiando y eso les permite concentrarse. A mí no me funciona, como les dije, yo soy muy auditiva, entonces cuando yo coloco música, yo empiezo a cantar la canción y me fui, y lo he intentado y se me ha dificultado. Tienen que ser, en mi caso, canciones sin letra, ¿cierto? Más como ruidos de fondo, musiquita instrumental. Cuando tiene letra yo me pierdo, yo me voy. Pero hay personas que sí les funciona, también depende pues como de esas particularidades. Lo que vamos es que sabemos cuál es la función de la atención, sabemos por qué es importante para la especie, para nosotros,
para nuestro contacto con el mundo externo y esa interpretación de la realidad. Y aparte vamos viendo unos matices de cómo es esa atención, ¿cierto? Entonces hay la que conocemos, la clásica, que es la selectiva, pero también esta atención dividida, que nos permite hacer varias tareas. Hay otra atención, que es esa atención sostenida, y es que nosotros podemos estar por mucho tiempo en una tarea. Hay personas, chicos, que pueden jugar 3 horas y no se percatan de que se les fue el tiempo. No sé si les ha pasado que uno dice que lo bueno dura poco. Cuando estamos disfrutando mucho una actividad, y ahí también hay un asunto emocional importante. Ahorita les decía cómo la emoción influye en ciertos recuerdos, y acá también esa sensación, cuando es una actividad gratificante, nuestra percepción del tiempo cambia. Nosotros solemos percibir que pasó muy poco tiempo y realmente logramos mantener nuestra atención en esa actividad gratificante mucho tiempo. Y aparte de que lo mantuvimos mucho tiempo, sentimos que fue poco, ¿cierto? Porque ahí está ese factor gratificante que está también influyendo en esa atención. Pero lo que sí es que tenemos esa capacidad de sostener nuestra atención en el tiempo, en ciertas tareas. Y eso también se vuelve funcional. Si no tuviéramos esa capacidad, no sé, seríamos como Dory en Buscando a Nemo, que cada 3 segundos se estaba preguntando qué está pasando, quién es usted, dónde estoy, ¿cierto? O sea, si no tuviéramos esa capacidad, esa atención sostenida. Se vuelve muy importante para ciertas tareas. También es cierto, y creo que ustedes han escuchado un tema de que nosotros logramos estar atentos como más o menos 40-45 minutos, y ahí requerimos un descanso y volvemos a conectar. Es cierto que aunque tenemos la capacidad de mantener nuestra atención, probablemente el nivel o la intensidad sí es variable, ¿cierto? O sea, al principio podemos estar súper atentos, baja, y luego otra vez, ¡pum!, conectamos y estamos otra vez súper atentos, ¿cierto? La intensidad sí es más variable, pero sí tenemos esa capacidad de estar atentos mucho tiempo. Va a depender del estímulo, de qué tan atractivo sea el estímulo, del esfuerzo cognitivo, de si hay una emoción ahí gratificante que nos está contribuyendo a que logremos mantener esa atención sostenida y demás. Y por último, chicos, pues está la atención alternada, que podemos cambiar como ese enfoque de una tarea a otra sin perder pues como eficiencia, ¿cierto? Esto nos permite pues como hacer múltiples tareas de manera secuencial, alternando pues como entre ellas. Algunas consideraciones o conclusiones de lo que hemos hablado, chicos. Recordemos que nuestra atención es voluntaria, también puede ser involuntaria, o sea, no todo el tiempo nosotros estamos diciendo, ay, estoy colocando atención en eso. Inclusive nosotros decimos la frase poner atención. Cuando nosotros decimos póngame atención, usted hace un esfuerzo deliberado en focalizarse en la tarea que le pidieron. Pero a veces usted no tiene esa instrucción y simplemente su cuerpo todo el tiempo está en función de estar filtrando esos estímulos todo el tiempo, y usted eso, o sea, usted no dice cómo estoy filtrando estímulos, no, o sea, su cuerpo lo está haciendo, su mente lo está haciendo, su cerebro, y usted no es consciente de ello, pero todo el tiempo está activa esa función de filtrar los estímulos. Cumple fines evolutivos de supervivencia y economía cognitiva. Recordemos lo que les decía de que si nosotros no hiciéramos ese filtro, pues sería una carga cognitiva impresionante, y aparte pues nuestra percepción o nuestra realidad pues sería medio caótica, ¿cierto? Fines evolutivos, chicos, y de supervivencia. Ustedes, no sé si algunos de ustedes han sido padres o no, pero si ustedes notan o se han conversado con mamás, con sus propias mamás o con otras mamás, con personas que hayan pasado por esa fase,
hay algo muy característico de las madres y es que ellas están dormidas. Ahorita Michael nos decía que él dormía como una piedra, que no se daba cuenta de nada. Aquí es al contrario y esto se activa en ese momento evolutivo y cuando uno está pasando por esa fase. Y es que la madre está dormida, pero el bebé hace un movimiento, un llanto, cualquier cosa, ella inmediatamente se activa, se levanta y va y mira qué pasa, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con la atención. En esa fase, en ese momento, la atención o la alerta aumenta, ¿cierto? Está en un estado de alerta constante, aunque esté dormida, ¿cierto? Porque está en una función evolutiva que es cuidar su bebé, ¿cierto? Por eso la importancia de esta, o sea, imagínense donde no tuviéramos esto, pasa de todo y no se da cuenta como Michael y no, pues sería una catástrofe, ¿cierto? Siempre hay mecanismos atencionales activos, eso también nos da un ejemplo de eso. El valor de los estímulos chicos para nuestro sistema cognitivo está dado por su relevancia natural o adaptativa. Normalmente nuestro cerebro pues va filtrando esos estímulos y les va dando la relevancia en función como de esa adaptación, ¿cierto? O sea, ese estímulo es relevante si está aportando a mi supervivencia, principalmente. Luego ya después entran otras cosas que lo van complejizando, gustos, emociones, se va complejizando, pero en un primer momento, digamos que más o menos así funciona ese filtro y nos permite pues como actividades mentales más elevadas. Ya hemos hablado de la relación de la atención con la memoria, luego vamos a ver cómo atención, cómo memoria nos van permitiendo una construcción de una identidad, cómo eso se conecta con la conciencia, cómo se conecta con el pensamiento y cómo eso se va volviendo cada vez más complejo. Ahora sí, vamos a hablar de la memoria. A las 9:30 le damos paso a los Juanes para la actividad, pero vamos a ver entonces ese concepto de memoria, ¿cierto? La memoria, chicos, implica tanto el almacenamiento como la recuperación de la información. Inclusive, cuando nosotros hablamos de memoria, casi siempre hablamos de memorias porque recordamos algo, ¿cierto? Estamos más como en función de esa recuperación de la información. Nosotros no estamos diciendo como, oh, estoy almacenando el concepto de atención. Pues no, pero tal vez si por allá más adelante ven otro curso similar, retoman algo sobre eso, probablemente, ay, yo me acordé que por allá la profe hablaba de como de unos filtros, o hablaba como del abuelito, ya no me acuerdo por qué habló del abuelito, pero ella habló del abuelito, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de la memoria casi siempre en función de esa recuperación de la información y ya ahorita vimos qué pasa en esa reconstrucción, en esa recuperación. Igualmente, chicos, al igual que la atención, pues hay unos tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, a corto plazo, largo plazo, la prospectiva y la autobiográfica. Con respecto a la memoria sensorial, esta memoria nos registra información sensorial durante un tiempo breve. Nosotros ya vimos sensación, ¿cierto? Ya sabemos eso qué es, cómo se coge, pues de manera no muy profunda, pero estamos viendo como cada concepto lo que nos interesa, pues, y como lo más relevante. Nuestro cuerpo tiene capacidad de almacenar como esas sensaciones, aunque sea por momentos breves. ¿A ustedes les ha pasado, ay, no sé, quién de aquí le tiene miedo a algún insecto o a los insectos en general?
Listo, entonces les voy a contar desde mi experiencia. A mí me ha pasado, chicos, yo le tengo miedo a las cucarachas. Entonces, me ha pasado que en algún momento se me ha montado una cucaracha y yo pues me la quito, ¿cierto? Y como obviamente hay otros temas que hacen pues como que se genere eso, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes siguen sintiendo ese animal, ¿cierto? Ustedes siguen sintiendo que todavía le está recorriendo por el cuerpo. O los que tienen miedo a las arañas, entonces quita la araña, pero usted la sigue sintiendo, ¿cierto? Ahí entra en juego un poco eso que nosotros llamamos memoria sensorial, que ahí se complejiza porque hay un tema de fobia, de emoción, ¿cierto? De experiencia, hay otros temas pues que están ahí alrededor. Pero de alguna manera trata de ejemplificar un poco ese tema de que nosotros recordamos sensaciones. Entonces esa sensación de ese animal recorriendo el cuerpo uno todavía la conserva y le puede durar un rato, puede durar segundos. A mí me pasaba eso, profe, con las hormigas. Te ha pasado con las hormigas, todavía las sientes por ahí caminando. No, a mí no me dan miedo, pero hay Ajá. veces en las que, por ejemplo, me encuentro una como caminándome por la mano para arriba y no estoy cerca a nada y yo digo, pero bueno, ¿de dónde salió? Qué miedo que se me meta una oreja, por ejemplo. Sí, a mí también me da como susto que se me metan a los oídos algunos animales, que he visto historias. Es que pero uno se trauma muy fácil porque hay gente que dice que ay, se le atrancó una cucaracha en la oreja y se la tuvieron que sacar el médico, yo no sé cómo, eso moviéndosele allá y yo, uy. Sí, hay historias y ha pasado que ya se le han metido pues como insectos a las personas en los oídos y se los tienen que retirar y es muy doloroso también, súper doloroso. Conozco a alguien que le pasó. Entonces, eso tiene que ver un poco con esa memoria sensorial, ¿cierto? Como esa sensación que uno todavía siente en el cuerpo. Hay ejemplos mucho más específicos cuando nos toman una foto o cuando te dicen mira esta imagen, yo no sé si han visto en internet, como mira esta imagen fijamente y es como, no sé, unas líneas y luego tú miras a la pared y en la pared ves el rostro de Cristo o algo así, o ves una figura, ¿cierto? Eso tiene que ver con esa memoria sensorial, también tiene que ver con percepción, ¿cierto? Recuerden que la sensación es esa luz, pero nuestro cerebro está transformando, está haciendo una transformación de esa información. Entonces, él está tratando de configurar esas líneas, esa luz, esos tonos, eso qué es, ¿cierto? Y por eso nosotros a veces confundimos ciertos dibujos con rostros, porque el cuerpo está tratando de interpretar eso que es el cerebro, pero también tiene que ver un poco con esa memoria sensorial, pues si no pudiéramos capturar esa información y almacenarla por un tiempo breve, pues no podríamos hacer, chicos, yo creo que muchas cosas. O sea, si nosotros no tuviéramos esa capacidad de almacenamiento y recuperación de la información, probablemente, y lo vemos en casos muy tristes, ustedes conocen el Alzheimer tiene unos niveles, las personas inician realmente. Tú puedes tener Alzheimer hasta 20 años antes de que se te diagnostique porque es una enfermedad que al principio no presenta síntomas, sino la persona presenta síntomas cuando ya el daño cerebral ya es, pues, es como decirlo grande, por así decirlo, ¿cierto? Hay muchas enfermedades silenciosas. Entonces, puedes tener en ese momento Alzheimer y no sentir los síntomas hasta dentro de 20 años. Y en esos años es que te lo diagnostican cuando ya hubo un daño cerebral. Eso es lo delicado de esa enfermedad, que hasta el momento no ha sido posible o se requieren de máquinas muy especializadas, médicos, neuropsicólogos, neurólogos, se requiere pues como un repertorio grande para poder hacer un diagnóstico más temprano, pero en la vida real, en lo general, nosotros que vivimos con nuestro abuelito que está todavía en la finquita o así, probablemente no nos demos cuenta hasta que él empiece a mostrar síntomas. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? Todos sabemos que está relacionada con la memoria y que la persona va perdiendo ciertas capacidades y la enfermedad tiene unos niveles. Entonces, al inicio, uno nota
que se le olvida dónde dejó cositas, ¿cierto? Entonces, y a nosotros nos ha pasado, para mí me pasa todo el tiempo, no sé dónde dejé las llaves. Estoy tratando de recordar lo último que hice. Yo fui al baño, salí, fui a la cocina, me tomé un vaso de agua y sigo sin saber dónde están las llaves. Pero empiezan como esos olvidos frecuentes. Ya ahí lo que uno empieza a notar es la intensidad, que es muy frecuente y cada vez es con cosas más que uno diría no está dentro de lo normal que olvide estas cosas. Empieza a olvidar dónde dejó las llaves, empieza a perderse para ir a la casa, no sabe cuál es la puerta de la casa, fue a visitar al hijo y se perdió, no reconoce la cuadra, luego empieza a olvidar los nombres, luego empieza a no recordar cosas de su infancia, ¿cierto? A no recordar lo que hizo ayer, a no recordar que desayunó, y va evolucionando, y ya la última fase de la enfermedad es que el sistema automático, por así decirlo, también va olvidando cosas. Entonces, el cerebro olvida, ¿cierto? Mandarle la señal al corazón para que lata. Entonces, ocurre un paro cardiorrespiratorio. El cerebro olvida cómo respirar. No, ese era un paro cardíaco. Entonces, ocurre cardiorrespiratorio. Entonces, en unas fases muy avanzadas de la enfermedad, chicos, prácticamente las personas que tienen Alzheimer en una fase final son entes. Y lo último que van olvidando las personas es cómo sonreír. Es de lo último que se va perdiendo. Y ya finalmente esos temas que nosotros no lo hacemos, lo hace nuestro sistema autónomo, pero todo el tiempo nuestro cerebro está enviando señales de que el corazón lata, de respirar, ¿cierto? De cómo mover los músculos, cómo se mueve el brazo, eso que es autónomo se olvida y por eso se pierde la capacidad de hacer pues cualquier cosa y uno ve que terminan siendo pues como entes ya en una fase muy avanzada. Algo que hoy, chicos, que nosotros vemos, tal vez vemos estas habilidades cognitivas como algo muy básico, poner atención, recordar algo, pero si nosotros no tuviéramos esto, prácticamente no, pues, ¿cómo vamos a vivir? O sea, ¿cómo vive si no tiene memoria? O sea, ni su cuerpo sabría cómo tiene que respirar, o sea, imagínense. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de estos habilidades, y cuando las vamos perdiendo, sea por una enfermedad, por el curso natural degenerativo del cuerpo, por lo que sea, pues se va notando la relevancia de estas habilidades. Entonces, recordemos que hay unos tipos de atención, ya estamos hablando de la memoria, hay también unos tipos de memoria, está esa memoria sensorial, que es durante un tiempo breve, está también la memoria a corto plazo. Esta memoria lo que nos permite, chicos, es tener información, ¿cierto? Por un tiempo limitado, por un tiempo breve, pero lo importante aquí, y ahí es donde se vuelve interesante, es cuando nosotros hablamos de memoria de trabajo. ¿Por qué? Hay información que a usted le sirve, pero para hacer algo, ¿cierto? O sea, su cerebro tal vez no necesite almacenar eso toda la vida, solo simplemente hay información que usted necesita en un momento puntual, retenerla por un tiempo puntual para hacer un trabajo con ella. Por ejemplo, usted está haciendo una operación matemática, si usted necesita recordar por unos segundos cuál era ese resultado de esa operación matemática o cuáles eran esos números para hacer la operación matemática y tener el resultado. Por ejemplo, no sé, usted está haciendo la suma de cuánto es 20 más 20, listo, o cuánto es 30 más 30 o 60 más 60. Ahí, en ese momento usted necesita que en su memoria esté ese 30 y usted poder operar con esos números y tener un resultado, pero tal vez usted no necesite recordar, pues eso ya porque lo aprendemos, vamos a hablar de aprendizaje, pero tal vez usted no necesite almacenar toda la vida el número 30. Usted tal vez sí necesite almacenar es qué son los números.
y qué operaciones puedo hacer con ellos, pero tal vez usted lo necesita más que todo es en ese instante 30 y el otro 30 o 30 y el 15 para saber cuál era el resultado. Nosotros utilizamos mucho la memoria de trabajo. Todo el tiempo nuestro cerebro está operando y para operar necesita retener brevemente cierta información para lograr esa operación. Ahí es cuando se vuelve relevante esta memoria a corto plazo. Y obviamente pues está la memoria a largo plazo, que es igual de relevante. A largo plazo tenemos la memoria explícita y procedimental. La explícita a su vez tiene la memoria episódica y semántica, que es la que normalmente nosotros pensamos cuando nos hablan de memoria. O sea, normalmente cuando se le hablan de memoria, usted está hablando de, usted piensa en poder recordar cosas, ¿cierto? Recordar eventos, experiencias, recordar el primer día que fue a la universidad, yo lo recuerdo muy bien, recordar su primer trabajo, la primera cita, el cumpleaños del abuelito, o sea, poder recordar ese tipo de cosas. Casi siempre cuando hablamos de memoria estamos hablando de una memoria episódica, pero no es la única memoria. Recordemos que hay sensorial, a corto plazo, esta memoria de trabajo, esta que es a largo plazo y que esta episódica simplemente hace parte de esa de largo plazo, pero también está la semántica, que es relacionada al conocimiento del mundo, ¿cierto? Y también está la procedimental, que es más relacionada con habilidades y hábitos, ¿cierto? Y es necesaria, chicos, para nosotros poder hacer ciertas tareas. ¿Quiénes de ustedes conducen? ¿Quién de pronto o monta bici o en qué se ha transportado? ¿Maneja moto, bicicleta, maneja carro? Nadie sabe conducir. ¿Qué conduces, María? ¿O qué sabes conducir? Carro. ¿Hace cuánto manejas? Profe, no, yo hace bastantes años, como 4 o 5 años. Listo. Al principio, cuando manejabas, ¿cómo era? Tus primeras veces que saliste a la calle luego de las clases, de tener la licencia. Oh, pues la verdad era demasiado estresante porque uno veía como peligro en todo. Porque la dificultad de manejar no es ni siquiera aprender como tal a conducir el vehículo, sino como todos los distractores que uno tiene en la calle, los pares, los peatones, las motos, otros carros. Entonces era como demasiado y uno sentía que en cualquier momento iba a pasar algo. ¿Y ahora cómo es? No, es como súper automático ya, o sea, ya ni siquiera uno como que lo piensa tanto. Obviamente uno sí presta atención mientras que conduce a todo, pero es como que ahora ya por lo menos puedo ir escuchando música o ir hablando con alguien más. Por ejemplo, al comienzo, hasta el hecho de que me hablaran mientras yo conducía era como, pues sí, no era como tan posible, o sea, me generaba como estrés todo. ¿Alguien más pasó por la misma experiencia? A mí me pasó igual. O sea, a mí al principio, literal, cuando aprendí a manejar carro, yo tenía la regla de que no me hablaran. O sea, yo me montaba y yo no me hable. Vaya, hable con el de atrás, ponga música, mire el celular, no sé, no me hable. Porque al principio yo necesitaba, chicos, muchísimo foco. Porque había que mirar el retrovisor, había que mirar hacia el frente, hacia los lados, el de atrás, la palanca, el clutch, el freno, el acelerador, el manubrio, las distancias, la moto que está aquí, la bicicleta que está allí, el peatón. O sea, era una cosa impresionante. Yo me sentía abrumadísima al inicio, ¿cierto? Y mi atención en ese momento estaba full focalizada en la tarea de conducción. Yo no tenía la capacidad, a mí me hablaban y yo no era capaz de responder. O sea, si yo ponía atención a lo que me estaban diciendo, yo me perdía algo de acá y no, pues me estrellaba prácticamente al inicio, ¿cierto?
a medida que uno va haciendo con frecuencia esa tarea, ¿cierto? La va automatizando, ¿cierto? Y ahí es cuando esa memoria procedimental se relaciona, porque nosotros vamos haciendo eso como de manera reiterativa, eso también tiene que ver con aprendizaje, pero aquí también está la memoria, porque entonces el cuerpo también va recordando ese procedimiento, ¿cierto? Y va desarrollando esa habilidad. Entonces se va volviendo más automático y cada vez más automático, entonces ya uno es capaz de manejar y de conversar, ¿cierto? No, por favor, nunca manejen viendo el celular, eso sí me parece terrible, pero uno es capaz de manejar y el de al lado le está hablando, le dijo un chiste, uno se rió y siguió, ¿cierto? Uno está escuchando la radio, está escuchando un podcast y tiene la habilidad de estar en las dos cosas. ¿Por qué? Porque primero tenemos esa habilidad, esa atención dividida. Segundo, es una tarea que se ha ido automatizando y que esta memoria procedimental nos ha aportado para que se pueda automatizar, y muchas veces nosotros reaccionamos y no estamos diciendo, oh, el carro de al frente frenó, tengo que frenar, tengo que coger el pie derecho y colocarlo en el freno, tengo que colocar la palanca en primera para que me ayude con el freno de motor, o tengo que ponerlo en neutral, no, uno no, o sea, en ese momento no, tú simplemente ¡pum!, reaccionas de manera inmediata. Se debe a varios procesos, sí, porque como les digo, cuando uno ya lo ve en la experiencia, todo pasa en simultáneo. Pero si nosotros tratamos de discriminar un poco, la memoria procedimental aporta en esa automatización. Tu cuerpo va aprendiendo qué tiene que hacer, cómo reaccionar, porque finalmente se va volviendo un procedimiento. Pie derecho con tal cosa, mano con palanca, entonces va aprendiendo, él va recordando ese procedimiento y va permitiendo esa automatización. Entonces ahí es cuando hablamos de memoria procedimental. La perspectiva es poder recordar acciones del futuro, eso lo hacemos todo el tiempo, se viene el cumpleaños de tal persona, se viene el día de la madre, se viene el día del padre, y estamos recordando en función de algo que no ha ocurrido, pero estamos almacenando información que es para algo que va a pasar, ¿cierto? Y eso está muy relacionado con también nuestra capacidad de poder imaginar, proyectar, planear, que son otras facultades de las que no vamos a hablar en el curso, pero también uno podría preguntarse por aspectos como la creatividad, la planeación, las funciones ejecutivas se le llaman, que son muy importantes. Ahí entra también el pensamiento, ese sí lo vamos a ver, pero gracias a eso nosotros también podemos recordar algo que va a pasar, que ni siquiera ha pasado ahora, porque normalmente cuando hablamos de memoria hablamos en función como del pasado, ¿cierto? Experiencias, eventos, actividades que aprendí a hacer, pero esta lo que tiene de característico es que recuerda algo que no ha pasado, ¿cierto? Una fecha, se viene tal día, se viene Navidad, desde septiembre se siente diciembre, la natilla, etc. Recordamos pues como a futuro, más que todo como ese tema de las fechas. Y la autobiográfica, chicos, esto básicamente para decir, digamos que acá es muy importante, y esto sí quiero que quede muy claro, esa combinación de estos tipos de memoria, ¿cierto? Especialmente esa episódica y semántica que nos hablaba de los eventos y del significado y la comprensión del mundo, es lo que nos permite a nosotros poder crear una historia personal. Nosotros hace poquito hablábamos de las experiencias previas, ¿cierto? De cuando hablábamos los tipos de las corrientes psicológicas o las teorías de psicología, hablábamos que se abordaba el conocimiento del ser humano desde lo biológico, desde lo social, desde lo cognitivo, desde el psicoanálisis con el inconsciente, ¿cierto? Y ahí hablábamos de que nosotros tenemos unas experiencias, una relación con el mundo, pero si nosotros no tuviéramos la capacidad de almacenar esa información y de recuperarla, probablemente no podríamos hacer esa configuración de esa narrativa de nuestra vida y poder construir identidad.
sea, la memoria es tan importante, chicos, que es la que nos permite a nosotros definir quién soy, para dónde voy, ¿cierto? Obviamente no únicamente la memoria, pero si no existiera memoria, ¿usted cómo define quién es? Si usted no es capaz de recordar dónde nació, quién es su familia, cuál es su comida favorita, cuál es su serie favorita, qué disfruta hacer. O sea, si usted no pudiera, o sea, por eso yo les decía, en la fase final de la enfermedad de Alzheimer, las personas son un ente, pierden identidad. Y eso es supremamente triste. Quienes hayan atravesado o conozcan un familiar que ha atravesado esta enfermedad, es muy duro para las familias, porque es que se pierde, uno siente que la persona pierde lo que lo caracteriza como persona. Y es porque la memoria nos permite formar esa identidad. Si no pudiéramos almacenar y recuperar, no tendríamos una historia, ni sabríamos que tenemos una historia. Entonces, ahí es cuando se vuelve sumamente relevante todos estos procesos. Consideraciones: en condiciones normales, la memoria pues es limitada, ¿cierto? Nosotros pues, como les decía al inicio, no recordamos todo, perdemos mucha información justamente por la atención, porque estamos filtrando estímulos. Nos ayuda a definir la identidad y la personalidad, que es esto último, y por eso me parece súper relevante este proceso psicológico y es base para los otros procesos como la conciencia. Si no tuviéramos este banco de contenidos, pues nuestro cerebro sería vacío y la vocación es un proceso complejo en la reconstrucción de los recuerdos, pero pues sabemos que perdemos mucha información y nuestro cerebro está tratando en esa reconstrucción de darle como coherencia a esa historia y a esos recuerdos. Aunque falte información, pues él la tiene que llenar de algún lado. Chicos, hasta aquí, preguntas, anécdotas, ¿cómo vamos? Listo. Yo siempre les pregunto por las anécdotas y les cuento historias o chismecitos. Es porque, no sé si sabían, chicos, pero es más fácil y nosotros estamos de alguna manera configurados para recordar historias. Para nosotros es más fácil, nuestro cerebro como que conecta y logra recordar más fácil en función de la narrativa. Entonces, por eso pues les pregunto constantemente, pero también la invitación es que si ustedes quieren hacer un comentario, contar algo, a mí me pasó eso, con mi abuelo me pasa eso, la semana pasada vi esto, ahí profe vimos esto en clase y después me fui por allá y vi eso, tráiganlo acá, que eso nos va a servir para que sea más fácil recordar esos temas que hemos visto en clase. Ahora sí, démosle paso a nuestros anfitriones, a los Juanes, para que hagamos una pequeña actividad. Ya con eso consolidemos los términos que vimos, porque ya con eso cerramos los procesos psicológicos básicos, que fueron sensación, vimos percepción, pues como por ahí, como cuando vimos sensación un poco como esa diferencia de percepción, y ya el día de hoy atención y memoria. Esos son los básicos. Ya a partir de la próxima semana iniciamos los superiores. Listo, chicos, ¿qué lograron encontrar? ¿Qué propuestas tienen para nosotros? Profe, yo encontré pues una aplicación que se llama Lumosity y pues si bien es de pago, te permite crearte una cuenta gratuita para pues hacer como un tutorial y para diariamente pues te deja hacer como 3 juegos distintos de una lista largota que tiene. Entonces, por ejemplo, no, ya les estoy enviando el enlace, es en línea. Pues para los que están en computador, no sé cómo funcionaba en celular. Y me llamó mucho la atención, sobre todo, pues un juego en particular que se llama Es que a todo vapor.
y es de unos trencitos, sino que es, pues me lo pusieron como en el tutorial, pero no está disponible hoy para mí de forma gratuita. Pero entonces te ponen a ti como un montón de estaciones de colores, ¿cierto? Y pues una serie de intersecciones de vías por las que van a pasar trenes de colores que tienes que llevar a esas estaciones pues, respectivas. Y llega un punto en el que eso se vuelve una cosa loca, porque entonces, claro, tú tienes que estar cambiando las intersecciones para, no sé si por ejemplo alguien que no se haya creado cuenta nos puede compartir pantalla y se crea una cuenta ahí rápido a ver si le sale ese juego. Entonces a ti te toca estar pendiente de las intersecciones en varios lados mientras los trenes van llegando de distintos colores y a veces llegan dos juntos que van para dos esquinas distintas, entonces se dificulta mucho, etcétera, etcétera. Y uno que estaba parecido a lo que hicimos al inicio, que es que te ponen a la izquierda un color, pues un color en texto, o sea, digamos azul, la palabra azul. Y a la derecha te ponen una palabra, pero pues no te tienes que fijar en la palabra, sino en el color de la palabra. Entonces tú tienes que dar sí cuando coincide, o sea, digamos a la izquierda dice azul, pero a la derecha dice amarillo, pero pues amarillo en color azul. Le tienes que dar OK. Pero si aparece azul y azul, pero la palabra de la derecha está en color amarillo, pues sí, no le puedes, le tienes que dar que no. No sé si se me entendió. A ver, yo aquí creé la Ah, mira cuenta aquí. rápidamente. Si quieres nos compartes pantalla o les comparto yo pantalla, que ese sí me lo deja acceder. Me aparece esto. A todo vapor es este. Jugate esos primeros dos, por ejemplo, pues si nos puedes mostrar, esos son los tres que te Le doy ponen siempre. comenzar. Exacto, sí. Te ponen siempre esos tres cuando te creas una cuenta. Listo. Hagamos algo. Yo lo voy a jugar. Va a ser ridículo acá porque no sé si me vaya bien. Y ustedes me comentan qué observan ahí. O sea, porque ese es un juego de atención. Este del vapor. ¿Qué de lo que vimos está ahí como para no decir, sí, esto está creado para que la persona ponga atención? O porque es de memoria. Como para que Precisamente vayamos. a mí me pareció Sí. con ese en particular, que es que, claro, o sea, a ti te empiezan a llegar un montón de trenes que van para partes distintos y llega un punto en el que tú no le puedes poner atención a cada tren. Te toca es como dividir la atención en procesos. No sé si me Listo. voy a entender. Ese es el primero, es Entonces el de los veamos. colores. Bueno, ya está cargando. Listo, entonces me dice que con estos dos, no y sí. Entonces, el significado de la palabra de la izquierda corresponde al color de la derecha. Sí, ¿cierto? Esto sí. ¿Qué? Ah, no. Ay, vio, qué pena. Digamos. Ay, me escuché hacer el tutorial, chicos. Ay, no. Pero, color del texto, significado. Ahí sí, porque a la izquierda dice amarillo, a la derecha es un texto en color amarillo, es que se dificulta mucho no pararle atención a la palabra. Rojo, negro. Entonces, el significado es negro. Entonces, el significado se corresponde con el color. Entonces, sí, ¿cierto? No, pero Sí, mira que decía amarillo a la izquierda y a la derecha color amarillo. lo que pasa es que es cualquiera en cualquier posición. No, siempre es significado a la izquierda y color a la derecha. O sea, siempre te fijas Ese en es negro. significado. Entonces aquí No, deberías pero el aparecer significado, pero el azul. significado es azul. Y a la La derecha te letra tienes que fijar azul. en el color. Listo. Ay, les digo, buen No, profe, trabajo. a mí en ese me fue súper mal. O sea, yo saqué como, sí, como un 10%, 15, 20%. Listo. Y nos da pues como una explicación. Comparación de colores pone a prueba tu inhibición de respuesta, una habilidad casi instintiva que se produce rápidamente.
Eso, yo les decía que el test, esto está basado en el test de Stroop, él evaluaba atención y evaluaba otras cosas. Una de las cosas que evaluaba era esto, inhibición, porque uno de inmediato, yo les decía que respondieran rápido, uno de inmediato tiende como a responder ya, ¿cierto? También están midiendo un poco como ese tema de la inhibición. Está chévere, ya había escuchado sobre el Lumosity, sino que antes no era de pago, antes eran gratuitos. Igual al día, Ya pues lo me parece colocaron de chévere pago. que te deje hacer 3 gratuitas, pero no te deja elegir qué juegos, pues se selecciona como 3 al azar de los que hay. Y ese es el que te digo de los trenes que me dio, pues ese sí me fue mucho mejor, me fue bastante bien, pero duro, pues me tocó, me estresé mucho haciendo esa prueba. Dirigirás trenes a estaciones del mismo color. Toca el desviador para dirigir el tren al color. Ok. Me imagino que es difícil porque ya empieza a No, es hacer que mucho. espera, ese es el tutorial, espera las vías, pues que veas las vías cuando ya es la prueba. O sea, obviamente esos son 2 vías nomás, es muy sencillo. Como para que entienda el concepto, pero luego eso se vuelve como un grafo, pues Ya mucho entendí, más. es porque también la orientación también tiene que ver acá. Ujú, Aquí lo tienes que mover. Aquí había que moverlo, era antes, se va a ir donde no es. Claro, tienes exacto. que estar súper atento. Esto está muy chévere. Y en la prueba son como 7 colores, o sea, son muchísimos más colores y uno o sea, sí, yo logré pasarlo equivocándome solamente en 2, pero muy, muy difícil. Entonces, este rosadito necesito que voltee acá. Este negrito necesito que se me vaya para arriba. Este amarillo también para arriba, ¿cierto? Este blanquito necesito que baje. Te implica estar atento a diferentes estímulos. Vea, este morado ya se me perdió. No, este también. El verde necesito que baje, pero que siga por acá. Amarillo necesito que suba. Está genial. Vea, ya no quiero parar de jugar, pero tenemos que dar la clase. Y llega un punto en el que, pues, o sea, ahí van llegando como junticos, o sea, llegan como del mismo lado dos, pero ya luego empiezan a llegar muy distintos, o sea, llega uno de una esquina y otro de los que va para por abajo, y luego llega otro que va para los de la derecha, entonces te obliga sí o sí a identificar como puntos claves, pues sí, como puntos claves del proceso. Listo. Está Entonces, chévere. pregunta para todos. ¿Por qué este juego de los trenes tiene que ver con memoria? Porque al inicio decían que ese era memoria, el otro era atención. ¿Cuál es la sutileza? ¿Dónde está la diferencia? Porque acá estamos hablando de memoria y no de atención. ¿O se está hablando de ambos? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo como ambos, pues o sea, te obliga, sobre todo es atención, por lo que te comento, o sea, te obliga a estar muy pendiente de varios puntos distintos del espacio, pero también es de memoria porque de alguna forma recordar pues como en qué dirección hay ciertos colores facilita muchísimo el proceso, entonces es como si ambos se apoyaran ahí. Entonces, la memoria está en que tienes que recordar la dirección. ¿Y dónde está la atención? En que tienes un montón de trenes distintos a la vez, pues o sea, sí, varios elementos distintos a la vez y tienes que estar pendiente de uno, porque mira que, por ejemplo, a la mínima que dejaste de estar pendiente de un tren, se te fue por el lado que no era. Listo. Esa pregunta la hacía, chicos, porque cuando uno crea este tipo de juegos, y creo que Juan ya vivió esa experiencia, pero estos juegos hay que ser muy riguroso con hacia dónde estás apuntando, ¿cierto? Porque este juego decía, esto es para memoria.
Y para usted poder decir, esto es para memoria, usted tiene que tener muy claro en qué puntos, con qué estímulos, por qué son 8 trenes, bueno, no conté cuántos, pero eran como 6, algo así, había negro, amarillo, morado, verde, blanco, así como 6, 7 colores, ¿por qué esa cantidad? Porque le agregaron la variable de dirección, dónde puntualmente se está viendo la memoria, dónde se está viendo la atención, cómo usted sabe, porque estos juegos los crean para ejercitar, esto es como para estimular la mente, cómo usted sabe que está estimulando memoria y no atención, o cómo usted dice que este juego estimula principalmente memoria, ¿cierto? Porque efectivamente uno podría decir, están ambos, está la atención y está la memoria, pero ¿qué lo hace característico para que sea de memoria, ¿cierto? Eso pues es como un comentario pues como extra de cuando nosotros vemos y de pronto a los que les gusta crear juegos, crear aplicaciones, cuando estamos creando esas aplicaciones toca ser muy rigurosos con los conceptos para tú apuntarle a lo que efectivamente le quieres apuntar y que no le estés apuntando a otro aspecto, ¿cierto? Eso pues ahí como comentario. Juan, muchas gracias por el juego. Los que quieran cacharrear, los que les gusta el tema de los juegos, entren, mírenlos, hagan el ejercicio de evaluar por qué está hablando allí de memoria, por qué da atención, inclusive si logran coger algo sobre sensación, sobre el sonido del tren, sobre el color, como que vayan haciendo como esos análisis para poner esos conceptos en juego. Y Juan, el otro Juan, ¿tú qué encontraste? ¿Qué viste? Pues, profe, yo la verdad también encontré una página, así como de jueguitos. Sí. De pronto es un poquito más feita, pero ya les voy a compartir el link. Pues, la verdad tiene bastantes juegos. No sé si comparto pantalla para mostrar o compartes tu, profe, más Sí, bien tú. dale. Ahí se ve mi pantalla. Sí, señor. Listo, entonces pues en la página hay diferentes juegos, creo que todos son gratis. Por ejemplo, está este que es de tiempo de redacción. La idea pues sería darle clic en cuanto pues salga la bolita verde. Esto al final pues muestra unos resultados y le muestra como más o menos pues en cuánto se demoró el menor tiempo, pues cuánto fue el mayor tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí van 3. Ahí dice que el 5 es mínimo, pero uno puede hacer un promedio pues de los intentos que quiera. Pues aquí se ven los resultados y pues por ejemplo, aquí se ve el menor tiempo, el mayor tiempo. Si quieren los compañeros pues que vayan viendo y vayan escribiendo en el chat cuánto fue el tiempo que menos se demoraron, ¿cierto? En general pues hay diferentes juegos, está este que es lo mismo pero con audio, está este que es lo mismo pero aquí no es solo darle clic en cuanto aparezca algo, sino que también hay que fijarse si es la bola correcta. Entonces hay que darle clic a las bolas lisas, pero cuando salga una como con un diseño raro, no se le puede dar clic a eso, hay como que ignorarlo. Por ejemplo, este. Ok. Está este que también pues es el mismo de los colores, pero yo al menos siento que aquí hay como un rango más de dificultad porque hay que escribir la primera letra del color que se ve y aparte pues es en inglés. Entonces también uno tiene que pensar en cómo es que se dice ese color en inglés. Entonces uno va escribiendo la letra, por ejemplo, aquí es green, ¿cierto? Aquí es blue, aquí es orange, blue, yellow. Pues aquí me está apareciendo el mismo color. Aquí es blue, por ejemplo. Green, red, yellow. También hay como pues una tabla de resultados. Creo que es a los 20 que aparece. Y le muestra, creo que es también como la tasa de errores y todo eso. Y si aquí está el resultado. Entonces le muestra también el tiempo de respuesta. O sea, casi en todos los juegos hay como un tiempo de respuesta. El más rápido, el más lento, el promedio. Y aquí está la tasa pues como de lo normal. O sea, el porcentaje de correctos. Que lo normal sea el 100% y pues cuánto fue lo que uno hizo. ¿Qué más hay? Pues en general hay demasiados. Por Muéstranos ejemplo, los me de pareció muy memoria. ¿Cómo los de son? memoria. Sí. Eso no los vi mucho, pero yo creo que este más se acerca más a memoria a este.
Básicamente uno elige las letras y la letra que va apareciendo, el grupo de letras que va apareciendo es el que tiene que escribir. Por ejemplo, PBBX lo va escribiendo. KPKR. Ahí me equivoqué, por ejemplo, era KPRK. ¿Qué tipo de memoria están CRXT. evaluando acá? ¿Tú cuál crees? Pero bueno, no sabría decirle la verdad. Listo. ¿Alguno de los chicos? ¿Cuál creen que ese juego, qué tipo de memoria le apunta? Listo. Corto plazo. Es muy probable, ¿cierto? No lo puedo asegurar porque no cree el juego. Pero es muy probable porque vean que aparece muy rápido, son cifras que no tienen sentido, no le está apuntando a algo semántico, a algo con sentido, no le está apuntando a un recuerdo o a una experiencia previa, simplemente te está mostrando frases al azar, que inclusive yo creo que es intencional que no tengan sentido, porque si no tú recordarías por lo semántico. Si dice perro, tú recordarías porque ya tienes en tu memoria una representación de perro, ¿cierto? Entonces, eso te facilita. Son palabras al azar, son letras al azar, no tienen significado, no tienen sentido, son corticas y se presentan rápido. Probablemente esto es corto plazo. Usted puede retener en momentos breves hasta qué cantidad. Inclusive podrían ir incrementando las letras. Yo no se los dije en la clase, pero hay un experimento de psicología hace muchos años donde llegaron a la conclusión de que nosotros podemos retener más o menos 7 dígitos, ¿cierto? Entonces, tú puedes retener como 7 elementos pues en tu memoria a corto plazo, es como una medida estándar que se ha tratado de dar, no significa que sea así para todo el mundo, pero al ser un estándar, uno esperaría que esta prueba vaya incrementando hasta que llegue a 7, luego 8, luego 9 y ver hasta qué punto las personas logran o quienes logran como ese mayor número, que pues probablemente hay un límite, porque una de las conclusiones es la memoria es limitada. Entonces está como chévere. O sea, ese es el tipo de cosas, chicos. Cuando ustedes cojan estas aplicaciones, traten como de hacer esos análisis. La gente, los que diseñaron esto, ¿a qué le estaban apuntando? ¿Qué querían lograr? ¿Por qué las palabras no tienen sentido? ¿Por qué 3 y luego 4 y probablemente luego 5 y 6? ¿Cierto? Ya que ustedes conocen estos conceptos. Y hagan este ejercicio porque recuerden que hay un proyecto de curso y parte del proyecto es como eso, ¿cierto? Que nosotros diseñemos aplicaciones con este conocimiento que tenemos de ese usuario final y se caracterice en lo que ustedes diseñen, se caracterice de lo que diseña alguien que no sepa de estas cosas, ¿cierto? Pero más adelante hablamos de eso. Por el momento vayan haciendo como ese ejercicio. Juan, ¿nos quieres mostrar algo más? Pues, no, profe, de pronto ese jueguito que fue el que más me pareció difícil. Básicamente hay ¿Y que este de contar las qué es? bolitas que van apareciendo. Uno puede poner el máximo, el mínimo de bolas, el máximo de bolas, pero lo que lo hace difícil es que se demora muy poquito, o sea, uno tiene que responder muy rápido. Mira el tiempo de respuesta. Pues si no coloco ese tiempo, el número antes de eso, pues no me da. Pues 4, por ejemplo, sí. aquí Sí, 4. 4. Ah, Ahí es difícil contar. sí, eso está súper difícil. 2, sí, eso sí. 6. ¿No habían 6? 2, Sí, me 6, equivoqué, fui yo. 4, 6. Yo creo que el truco está como en dividir las bolas en grupos de 2. Claro, tú puedes ir creando estrategias. Eso también es muy Sí. interesante, saber qué estrategias utiliza la gente. Porque ya podrían diseñar el juego como o para potenciar esas estrategias o para minimizarlas. Entonces ya no las muestran agrupados, los muestran más dispersos. Ujú.
Y listo, Está profe, pues eso chévere. sería todo. Ujú. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, chicos, con esto cerramos el módulo de los procesos psicológicos básicos. Yo les había dejado una actividad la semana pasada. Yo no reviso muy seguido el correo de la universidad. Sí les agradezco que la comunicación sea como por WhatsApp, si es posible. Si no, yo trato de revisar los correitos, pero pues estoy como utilizando pues principalmente el WhatsApp. Pues pueden coger el número de ahí del grupo de motivación humana y escribirme. Entonces, recuerden la actividad, era sobre la película, podían elegir la sustancia o podían elegir la otra que era más viejita, todas las dos con temáticas muy diferentes, pero muy orientadas como al tema de sensación. Con esto ya entonces cerrado. Bueno, lo que iba a decir es que los que de pronto no lo hayan enviado, porfa, lo envíen hoy, pues yo lo voy a montar acá en Teams y pueden subirlo durante el transcurso pues de todo el día, hasta la medianoche. Profe, Sí. pues personalmente no lo había enviado porque pensé que lo íbamos a socializar en clase, entonces, Exacto, es que no quedó claro que había que enviarlo. Listo. Entonces, si de pronto no quedó claro, me disculpan. Entonces voy a abrir el Teams para que lo puedan montar pues en el transcurso del día. En cualquier momento lo pueden montar. gracias. No, ustedes. Luego socializamos. Sí, la idea es que estas actividades de seguimiento tengamos el espacio para socializarlo, pero me gustaría que primero desarrolláramos como otras más, pero por el momento las vamos subiendo. Y ya nos vemos dentro de 8 días. No hay actividad sincrónica pues en esta clase, pero sí aprovechen por favor los espacios como para ir repasando y aplicando los temas, estos jueguitos, películas, como que vayan tratando como de aterrizar eso al contexto para cuando vayamos a hacer el proyecto, que es como más aplicado, se nos facilite más, como ir aterrizando estos temas. Y ya la otra semana empezamos con procesos superiores. ¿Listo? Chicos, nos vemos. Descansen, disfruten el fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Entonces, quedo atenta que abra el Teams o se lo envío el correo. Que abra la carpeta o la tarea, porque en el Teams se pueden abrir tareas o abrir la tarea en el Teams para cargársela. Como para que quede más organizadito, lo voy a hacer por Teams, mejor. Y ahí lo Listo, subí. profe. Yo entonces quedo atenta a la carpeta para subirle el trabajo. Listo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Julio todavía está. Profe, Julio, sí, te quedas un momentico, porfis. listo. Chao, profe, Hasta gracias. luego, feliz fin de Chao. semana. Igual.